de la mañana es el turno de Yuri Rodríguez. Bueno, muchísimas gracias, el titán. Julio. Muchísimas gracias, Guaracuya. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Miren, el día de hoy quiero tocar varios temas. El primero de esos temas es, y espero que sea la última vez que pueda referirme a este tema, es sobre la segunda mayoría congresual al Senado de la República Dominicana. Me sorprendí esta semana al ver las declaraciones del actual ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, ex senador por la provincia de Puerto Plata, donde decía que solamente hay que contar los senadores para saber cuál es la segunda mayoría congresual al Senado de la República. Y yo digo que me sorprende bastante porque no podemos decir una cosa, primero, es decir, en el año 2016, para luego saltar esta semana con otra posición política. Yo he venido reclamando aquí la coherencia, por lo menos, en lo positivo o negativo que tengan los políticos de nuestro país. Ya he mencionado que la mayor virtud humana siempre será la coherencia entre las palabras y las acciones. Y nosotros no podemos, por una conveniencia coyuntural, como lo es la política, decir una cosa cuando nos conviene y luego decir otra cosa porque ya eso que dijimos no nos conviene. O estamos a favor de la institucionalidad, de la democracia, de la defensa de la Constitución en la República Dominicana, o simplemente le demostramos a la ciudadanía que estamos en favor de nuestros propios intereses. ¿Qué decía el actual ministro administrativo de la presidencia en el año 2016 cuando era senador y se disputaba la segunda mayoría en el Congreso de la República? Decía, y cito, ¿quién determina la segunda mayoría? Se preguntaba el senador o ex senador. Las urnas, no un cuarto frío o una comisión, o el análisis quizás en oportunidad interesada de un grupo. Determinan las urnas. Y hoy vamos a decir que simplemente hay que contar los senadores que están en el Senado como si fuese un hecho de simple aritmética. Cuando el artículo 178 de la Constitución plantea claramente cuáles son los requisitos para usted llamarse segunda mayoría en el Senado. Y se los planteo nuevamente para que lo entendamos. Y es que no solamente basta con ser miembro de otro partido, también es necesario que pertenezca al partido o bloque de partidos diferentes al del presidente del Senado y que ostente la representación de la segunda mayoría. Y ustedes podrán decir, bueno, pero es que 8 es más que 4. Es que no se refiere a eso. Preguntémonos, ¿cuál es el presidente del Senado de la República? Eduardo Estrella. ¿Cuál fue el candidato? Y fue electo por Santiago. ¿Cuál fue el candidato de la Fuerza del Pueblo en Santiago? El actual presidente del Senado. ¿Y qué está diciendo la Constitución? Que debe de ser de un partido distinto o de ser de un bloque de partidos distintos al del presidente del Senado. No estamos hablando de aquí de una simple matemática, de una simple suma, como se ha querido simplificar este tema. Estamos hablando de una realidad constitucional que parece que solamente la defendemos cuando es conveniente para nuestras posturas. Pero no queremos defenderla a carta cabal y de forma íntegra cuando se trata de defender la institucionalidad de la República Dominicana. No, ahora solamente hay que contar los senadores. Vaya, pero cuando era su caso no había que contarlos, ¿verdad? Porque estaba el caso de que el Partido Reformista Social Cristiano se estaba aliando con el Partido Reformista Liberal de Amable Aristi para ostentar la segunda mayoría en el año 2016. Pero no solamente eso. ¿Qué decía la actual senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful? ¿Qué es ser segunda mayoría? Se pregunta. ¿No es haber sacado la mayor cantidad de votos en unas elecciones después del partido que ganó? ¿Qué partido ganó el pasado 5 de julio? El Partido Revolucionario Moderno. ¿Quién sacó la segunda cantidad o mayor cantidad de votos posterior al Partido Revolucionario Moderno? El PLD. Aquí no estamos hablando de que si 8 senadores son más que 4. Lo que sí estamos claros es que 38% es mucho más que 4%. Y esa es la realidad que nosotros tenemos que visualizar. Ex senador Paliza, senadora Farideh Raful, presidente de la República Luis Abinader, que usted tiene la potestad y hemos visto en usted una persona decente y sensata y debemos de reconocerlo. No tome una decisión política simplemente para favorecer la coyuntura de un aliado suyo.
Porque al momento de que esto nos afecte a todos, va a ser muy tarde. Ustedes llegaron ahora, pero un día saldrán. Y luego esas decisiones las tomarán otros. Como bien el PLD mantuvo una posición de coherencia, de sensatez y sobre todo de valorar la democracia, cuando en plena mayoría en el Senado decidió otorgar la segunda mayoría, como bien era su derecho, al Partido Revolucionario Moderno. Pero no solamente eso, señores. En el informe número 133 del 2006 de la Comisión Permanente de Justicia y de Derechos Humanos del Senado de la República, se determinó que la representación de la segunda mayoría correspondía al PRM porque el Senado de la República, conforme a los certificados de elección emitidos por la Junta Central Electoral, quedó compuesto políticamente. Entonces vamos a desconocer todos los precedentes que hemos tenido, vamos a desconocer la Constitución de la República, simplemente para favorecer una coyuntura política, por una ya dicha animadversión hacia el Partido de la Liberación Dominicana. Eso es lo que vale la democracia de la República Dominicana, el odio, el resentimiento. Eso es lo que vale la institucionalidad de un país, las emociones y lo que se siente. No, no puede ser, o más bien no debería ser. Pero no solamente eso, el partido que dice ostentar ahora la segunda mayoría porque tiene 8 senadores, ¿ustedes saben qué pasó? 7 de sus 8 senadores fueron electos en otra boleta que no fue la propia. Solamente un senador, el de San Cristóbal, fue electo por su boleta. También nosotros, como una nueva generación política que favorece la nueva política, que favorece la buena política, vamos a estar catalogando el transfugismo como un acto heroico simplemente porque tenemos desafección hacia una entidad partidaria. Yo creo que no es justo. Y yo creo que no es justo, señor Paliza, que usted diga hoy, en un profundo acto de incoherencia, burlesco para la clase política, que por eso es que no creen muchas veces en nosotros, que usted diga que simplemente hay que contar los senadores. Usted conoce bien la Constitución y usted es presidente del partido de gobierno. Y no puede ser que su postura sea simplemente por una coyuntura política. Usted tiene que demostrarle a este país que su palabra vale. Usted tiene que demostrarle a este país y tiene que demostrarle a la nueva generación de políticos de este país, a los jóvenes, que usted es un político distinto y que usted cumple con su palabra. Al igual la senadora del Distrito Nacional, al igual el presidente de la República. Porque si no, luego será muy tarde. Quiero tratar también el tema de que la senadora del Distrito Nacional ha dicho que para un PLDista poder hablar de corrupción primero tiene que renunciar a su partido. Bueno, yo creo que aquí hemos entrado en un debate que realmente responde a diversas falacias. Y yo quiero expresársela. Primero, responde a la falacia de negación del antecedente. ¿Qué es eso? Bueno, que A y B pertenecen a un grupo y porque B comete una acción, entonces se entiende que A también ha cometido esa acción. No, pero no es así. Nosotros podemos pertenecer a un mismo partido, podemos pertenecer a un mismo colectivo social y porque X persona haya realizado una acción deleznable, evidentemente, no quiere decir que yo también la haya hecho. Pero eso es también una falacia populista porque supone que algo es cierto o bueno porque otras personas también están diciendo lo mismo. Además, es una falacia de la generalización apresurada, porque usted no ha mostrado ningún tipo de evidencia para decir que ahí todas las personas que están ahí son corruptas. Entonces, es importante que nosotros moderemos el debate y que cuando vayamos a hacer algún tipo de acusación, lo hagamos puntualmente, porque eso lacera la moral de muchas personas que sí han hecho las cosas de forma correcta. Y no es justo que utilizando algún tipo de retórica deficiente por demás, porque habría que redireccionar algunos recursos para dar clases de debate y que entendamos cuáles son las falacias que no se deben utilizar al momento de hablar. Pero es importante también respetar a los demás cuando no tenemos una prueba consistente que demuestre que ha incurrido en un error o en un acto delictivo. Finalmente, miren, el miércoles fue la muerte lamentable, muy lamentable, de la niña Yulensky Batista Cuevas, de 4 años, en el sector Juana Saltitopa de los Alcarrizos.
Aproximadamente a las 10 de la noche, después del toque de queda, se cometió un asalto al lado de su casa. Y cuando, cuando ocurrió el hecho, ella, la niña de 4 años, su mamá y su papá estaban en la sala viendo la televisión y salieron a la puerta. Y cuando salieron a la puerta, los atracadores lo único que hicieron fue tirar un tiro sin mediar ningún tipo de palabra. ¿Ustedes saben lo que pasó? Ese tiro le dio en la cabeza a esa niña. Le traspasó la cabeza y le dio en el abdomen a su papá. Esa es una realidad dramática. Es una tragedia lo que esa familia está viviendo. Pero yo lo he comentado aquí, señores, y finalmente con esto concluyo. La realidad económica de la República Dominicana está empeorando. Y los asaltos y los actos delictivos, la delincuencia va a aumentar exponencialmente en nuestro país. Y el gobierno tiene que estar consciente de esta realidad. Yo lo dije el sábado pasado, la realidad económica, por ejemplo, en Estados Unidos, 8 millones de personas han caído en la pobreza. Y la pobreza ha aumentado de un 14.3% a un 16.7%. Le hice la pregunta, ¿está afectando la crisis económica a la gente más que la enfermedad? Ya la OMS dijo que el confinamiento y que la cuarentena lo que hace es generar un nexo causal directo con la pobreza. Las medidas hacia el COVID-19 tienen que variar de parte del gobierno. Y el toque de queda ya tiene que ser una medida a último ratio, porque como podemos ver aquí, en este caso de esta niña, lamentable, en el que una familia vive una tragedia que nadie quisiera vivir, se puede convertir, Humberto, en la generalidad de la sociedad dominicana. El sol de los